Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarles. Hoy miércoles, como todos los miércoles, que nos reunimos. Nos reunimos, sí, ustedes allá, nosotros acá haciendo este trabajo, pero estamos unidos en el espíritu de la verdad, en el espíritu de la palabra, y nos une, de hecho, el espíritu del Señor. Yo sé que muchos de ustedes llegan de trabajar, otros han estado laborando en el día, y este tiempo, estos 40, 45 minutos, a veces 50 cuando nos pasamos, este, sirven de refrigerio espiritual, además de formación. Y eso es lo que pretendemos, eso es lo que busca este culto de que toda la vida, por todos los años de la iglesia, se ha llamado la Biblia y solo la Biblia. Y es aquí donde más Biblia leemos. No hay tanta opinión personal. Cuando usted escucha es alguna explicación o alguna experiencia, pero observen que hay demasiados textos de la Biblia porque procuramos que la Biblia interprete la Biblia, así de claro, no tanta concepto humano y personal. En eso nos hemos caracterizado ustedes y yo, y nos gusta estudiar la Biblia de esta manera. Les agradezco mucho todas sus oraciones, su cariño, y bueno, esperamos que lo sigamos haciendo juntos y que podamos, ahora que hemos reiniciado algunos trabajos y que hemos vuelto otra vez a reunir el equipo de misiones, que juntos podamos hacer la obra de Dios. Vamos a orar para iniciar. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema que traemos, que es cómo crecer espiritualmente. Oremos al Señor y vamos a pedirle que nos ayude, que nos guíe, que nos dé sabiduría y gracia para entender y para poder transmitir este mensaje a todos. Padre maravilloso, gracias te damos por esta oportunidad, que es un privilegio poder compartir tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos hables, que nos inspires, que nos exhortes si es necesario, pero queremos comer del pan de Dios, que es tu palabra. Gracias. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad en mitad de semana, poder estar juntos, aunque sea en línea, pero estamos juntos en el Espíritu, para honrar y glorificar tu nombre. Lo pedimos, Padre, por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, vamos a seguir, como dije, hablando de nuestro tema. La semana pasada llegamos hasta un tercer punto, acerca del crecimiento cristiano, y cómo crecer espiritualmente. Vamos a tomar la referencia de 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Recuerden que ese fue el texto que leímos la semana pasada. Antes bien, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Observen la palabra crecer. Antes bien, dice Pedro, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Hoy vamos a anexar otro versículo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. ¿Por qué? Porque miren lo que dice este versículo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Observen que Pedro está hablando del crecimiento y el desarrollo espiritual. Y aquí, cuando Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, está hablando del crecimiento dado por Dios en amor, los unos con los otros. Entonces, venimos hablando de la necesidad de crecer como cristianos. Y también estábamos hablando acerca de la necesidad que tienen las personas recién llegadas a la iglesia o recién están conociendo el Evangelio o recién conocen a Cristo. Estamos compartiendo con ellos cómo ellos deben crecer espiritualmente. Y debemos leer algunos versículos. Angie nos va a ayudar a leer. Hoy vamos a leer muchos textos de la Biblia y no se preocupe si no los encuentra rápido o no tiene la Biblia a la mano, porque todos van a aparecer allí para que usted los pueda leer. Eso es una ayuda que nos presta el equipo de producción para que ustedes puedan tenerlos y no tengan que estar moviendo las hojas de la Biblia. La recomendación del Señor es que crezcamos en Él, es que crezcamos espiritualmente. Siempre, desde el Evangelio, desde San Mateo en adelante,
uno está observando la necesidad de crecer y de crecer bien. Ya de hecho, acuérdense ustedes de la parábola del sembrador, cómo la Biblia habla de la semilla que creció en cada lugar, en cada espacio. Ya la Biblia está hablando de crecer. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58, que lo vamos a mencionar también más adelante. Angie lo tiene en este momento. Dice también de la importancia de crecer en el Señor. ¿Qué dice? Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 58. Parece que yo no se lo di a ella, pero yo lo tengo acá. Dice, así que hermanos míos, estad firmes y constantes. Mire lo que dice, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Sí oyen esa palabra? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo también, escribiendo a la iglesia de Corinto, en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 15, escuche lo que dice. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Oigan eso, Pablo está hablando a la iglesia de Corinto de la necesidad de crecer ¿en qué? En la fe. Observen, la necesidad de crecer. Cuando estamos leyendo 15:58 está hablando de estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Ahora Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto y le está diciendo de la necesidad siempre de crecer en la fe. Pedro, el apóstol Pedro, en la primera epístola también habla acerca de esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Observen eso. Ya Pedro está hablando de los comportamientos que tenemos que ir dejando y de las cosas que tenemos que ir abandonando si realmente hemos conocido al Señor, porque es eso lo que nos va a nosotros permitir crecer, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Entonces, cuando usted ha llegado recién a la iglesia o ha llegado recién a Cristo, usted ya tiene que empezar a desechar esos comportamientos y esas actitudes que usted tenía para poder crecer. Porque ustedes saben, exactamente igual como cuando uno siembra una matica en el jardín o siembra en la cementera o en la parcela, usted sabe que para sembrar esa semilla hay que limpiar el terreno que está, usted no puede sembrar eso en medio de pedregales. Usted tiene que limpiar el terreno, seguramente abonarlo y entonces deposita la semilla y ahí va a crecer. Eso es lo que Pedro está diciendo. Desechen entonces todas esas cosas que estaban alrededor de ustedes. ¿Cuáles? La malicia. Hay personas que no pueden hablar si no dicen vulgaridades. Ustedes los han escuchado y hay algunas regiones de nuestro país que son así. Usted habla a veces con los paisas y ellos no pueden decir agua si primero no dicen una palabrota. Una vulgaridad. Y hay mucha gente que tiene una boca soez. Y quiero que no olvide que la Biblia dice que toda palabra ociosa o de todas palabras que usted dé, tiene que darle cuenta a Dios. Usted tiene que ir cambiando su forma de hablar. Debe dejar de mentir. Debe ir acabando la hipocresía. Debe limpiar todo esto para que usted pueda crecer. De lo contrario, le va a pasar que seguramente como dice la parábola del sembrador, germina ahí la semilla. Pero ¿qué hacen todas estas cosas? Lo ahogan y usted pues pierde toda la dimensión de su fe. Y también quiero que Angie me ayude a leer Tercera de Juan 2. Tercera de Juan, tercera carta de San Juan, el versículo 2. Y me gusta mucho lo que dice este texto. Escuchen. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Escuche lo que San Juan dice. Yo deseo que tú seas prosperado. ¿Qué es prosperar? Crecer. Yo deseo que tú prosperes en todas las cosas. Cambie esa palabra. Yo deseo que tú crezcas en todas las cosas y que tengas salud,
así como crece, así como prospera tu alma. Eso es muy importante. Entonces observen cómo la Biblia tiene un llamado a los creyentes en Cristo, a los que llevamos muchos años en el Señor y a los que recién están llegando. Y qué bendición que tenemos un grupo de personas nuevas después de la pandemia, nuevas en la iglesia, a las que ya vamos a empezar a discipular y seguramente en poco tiempo vamos a empezar a hablarles del bautismo y van a bautizarse. Gracias por el equipo de liderazgo que tenemos, que nos ayuda en esto, pero es importante que tanto los unos como los otros entiendan que no podemos quedarnos enanos espirituales, que hay que avanzar, que hay que crecer. Y esta noche yo voy a dar tres formas, o como, no sé cómo decirlo, como tres consejos, más bien, para que usted pueda crecer espiritualmente. El primero, si usted lo está escribiendo, claro, usted puede escuchar luego esta enseñanza, es cultiva el hábito de hacer algo cada día por Jesús. Cultiva cada día el hábito de hacer algo o cada día por el Señor Jesús y por su iglesia. Cuando uno lee el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 14, 15 y 16, San Mateo capítulo 5, versículo 14, 15 y 16, miren lo que dice. Vosotros sois la luz del mundo. ¿De quién está hablando? De nosotros. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es muy difícil, es imposible que una ciudad que está construida sobre una montaña alta se pueda esconder. Es imposible. Eso es lo que el texto está diciendo. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Usted no va a prender una vela en su casa y la va a poner debajo, es como yo colocarla debajo de este escritorio, no va a alumbrar a nadie. Si se va la energía, si se va la luz, pues lógicamente que tenemos que colocar una vela, ponerla en una parte alta donde la luz abarque todo este espacio, destile luminosidad para todos. Eso es lo que el texto está diciendo ahí. Entonces dice, así como una montaña que está, como una ciudad que está sobre una montaña no se puede esconder. Aquí, por ejemplo, en Bogotá, no se puede esconder, a Monserrate no se puede esconder. Desde la casa mía, desde el parque, el del frente de mi casa, yo alcanzo a ver a Monserrate, la parte más alta de Bogotá. Lo único que puede tapar un poco en Bogotá a Monserrate, que es la neblina que hay ahí, pero de lo contrario no. Y en Navidad prenden luces y se ven desde todo Bogotá, se alcanza a ver Monserrate. Así dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Es decir, que nuestro comportamiento, que nuestra forma de vivir, que nuestra actitud tiene que ser esa luz que alumbra. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con cultivar el hábito cada día? Mire lo que está diciendo. El Señor está diciendo, así que su trabajo, si usted quiere hacer algo por la causa de Cristo, si usted quiere hacer algo por el Evangelio, ¿qué tiene que hacer? Ahí está, alumbre. Alumbre vuestra luz delante de los hombres, versículo 16, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando el texto dice que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, usted ya está haciendo algo por el Señor Jesús. Ah, pero el Señor es Dios. Claro, yo lo entiendo. Ah, nosotros no tenemos, nosotros sí podemos hacer algo, dar testimonio con nuestra vida. No hay nada peor y no hay nada más que duela en el corazón de Dios que un cristiano que dé mal testimonio, que su luz no alumbre. Así es. Que su luz no alumbre. O sea que su comportamiento y su actitud mostrando la vida nueva. Es decir, lo que usted hacía antes, ya no. Esas palabras obscenas y groseras que usted tenía en su boca, ya no están ahí, porque usted ahora tiene una luz, es una luz que alumbra. Esos pensamientos morbosos, esos chistes vulgares y groseros, pues usted dice, pastor, pues que yo no los digo. Sí, pero se está riendo cuando los está escuchando.
Y la Biblia dice claramente que no solamente participan en él los que lo dicen, sino también los que se ríen y los que disfrutan eso. Y nosotros no tenemos por qué hacer eso. Ya San Pablo, cuando escribe a los Corintios, en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, habla de una manera muy especial acerca de ese cambio de comportamientos y de la luz que debe alumbrar. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ah, ¿sí ve? Entonces hemos ya leído varios pasajes. Cuando Pedro habla de dejar las envidias y esto que les he explicado de limpiar lo que está alrededor para esta semilla, ya ahora el Señor Jesús está diciendo que nosotros somos la luz del mundo. Que Él no nos ha puesto a nosotros para escondernos. Y que nadie toma una luz o una vela en medio de la oscuridad para ponerla abajo de la mesa, sino que la coloca en una parte donde pueda alumbrar a todos. Y ya el versículo nos está diciendo, el Señor dice, oigan, el versículo dice, así alumbre, así tenemos que alumbrar nosotros. ¿Y cómo alumbramos nosotros? Con buenas obras. Y entonces, ¿qué hace la gente cuando ven que hay un comportamiento nuevo? Este se emborrachaba, ya no se emborracha. Este maldecía, ya no maldice. ¿Ah? Este era chismoso, ya no lo es. Este hablaba palabras obscenas y chistes vulgares, ya no. Entonces la gente, ¿qué pasó en él? La gente dice, es que conoció a Cristo. Y empiezan a glorificar a nuestro Dios que está en los cielos. Entonces, por eso, sí usted puede hacer algo cada día por el Señor Jesús. ¿Qué debe hacer? Vivir como vive una persona que es nueva criatura. Entonces, nuestra tarea haciendo algo por el Señor, ¿qué es? Buscar que la gente glorifique a Dios, que se admire de lo que Dios ha hecho en nosotros. Segundo asunto, porque yo dije, cultiva el hábito de hacer algo cada día por Jesús y por su iglesia. Esta parte B, por su iglesia. Yo tengo que empezar por decir que hay algunos creyentes o algunas personas que llegan a la iglesia o llegan a Cristo y dicen, bueno, yo vine a la iglesia y yo soy salvo, pero yo no sirvo para nada. ¿Cómo que no sirve para nada? No, es que a mí Dios no me dio ningún don, ningún talento. Vea, pastor, yo no toco un instrumento musical, yo no sé cantar. Y empiezan a mencionar lo que no saben hacer. Pero mencionan lo que no saben hacer. Pues es que yo no hablo de lo que no sé hacer. Yo hablo de lo que sé hacer. Y es por esto, es porque no aparece en ninguna parte de la Biblia el que Dios no le haya dado un talento o un don a una persona. Dios es tan bueno, tan soberano, tan extraordinario, que a todos nos dio. Y se los puedo mostrar por la Biblia. Se los voy a mostrar por la Biblia. En la Biblia, en San Mateo capítulo 25, en San Mateo capítulo 25, hay un pasaje muy interesante. Mateo 25, 15. No sé si yo se lo di a Angie para que lo leyera. Ella lo va a leer. San Mateo 25, 15. Aquí está hablando de la parábola de los talentos. Y esto es una figura maravillosa, una figura gramatical que se utiliza aquí para mostrar cómo Dios a nadie deja sin un don o sin un talento. Miren lo que dice el versículo 15 del capítulo 25 de San Mateo. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Sí observan? A uno dio 5, a otro dio 2, y a otro dio 1. Eso está claro. Dice, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es que acaso no pudo haber dado los 5 al primero y los otros al otro? ¿Y hubiera dejado uno sin nada? La muestra evidente que Dios a todos nos da es que a uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Quiere decir que lo mínimo que usted tiene es un talento. ¿Y qué tiene que hacer con ese talento? De acuerdo a la parábola bíblica, multiplicarlo, ejercerlo, desarrollarlo. Entonces usted nunca puede decir ni a su líder, ni a
ni al pastor, ni al líder de coinonía, ni al líder de jóvenes. No, es que yo no sirvo para nada. ¿Cómo no va a servir para nada? Y le repito, no piense en lo que no sabe hacer, piense en lo que puede hacer. Cuando la Biblia habla acerca de los dones, habla de esos regalos extraordinarios de Dios. Y lo que uno tiene que hacer no es identificar lo que no sabe hacer, sino identificar lo que puede hacer. Y déjenme, yo les leo Romanos capítulo 12, versículos 6 hasta el 8. Aquí está hablando de los deberes cristianos y observe que cuando se escribe la epístola a los romanos se titula Deberes cristianos. Escuche lo que dice el versículo 6 al 8. Dice, de manera que teniendo diferentes dones. Acuérdense que acabamos de leer que a uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que lo mínimo que usted puede hacer es servir. Y usted dice, lo mínimo que puedo hacer, pastor, es servir. Y cuando usted sirve, usted se identifica con el Señor Jesús. ¿Se acuerdan de la expresión del Señor Jesús cuando dice, es que yo no he venido para ser ¿qué? Servido, sino para ¿qué? Para servir. Eso es maravilloso. Ah, que Él tiene el don de profecía. Bueno, sí. Ah, que este tiene el don de tal cosa, de interpretación de lengua. Ah, maravilloso. Ah, es que exhorta, sí. ¿Y usted qué tiene? Servir. ¿Qué es servir? Servir es poner a disposición lo que somos para que otros estén bien. Eso es servir. En la iglesia tenemos un grupo de servidores maravillosos. Yo recuerdo que cuando íbamos a empezar a abrir la iglesia, hice una convocatoria, dije los que quieran venir, y vino un grupo precioso. Y ese grupo nos ayuda todos los domingos. Y hay alguien que me sorprendió mucho. Y a mí eso me impactó demasiado. Porque tenemos aquí a alguien que trabaja en Transmilenio. Y a mí me llamó mucho la atención y es Harold. Entonces él vino algún día y dijo, pastor, yo quiero servir en la iglesia, quiero hacer algo. Y yo trabajo, pero mi turno, pastor, pues es por la mañana. Entonces acabo de solicitar a la empresa Transmilenio. Quiero solicitar a la empresa que me cambien de turno. Y yo dije, ¿pero por qué? Digo, pastor, porque yo quiero servir. Y cambió su turno, hizo la solicitud y él viene los domingos, sirve en los 2 cultos. A veces le decimos que se siente para que escuche, para que descanse y su deseo se nota que es servir. Y viene al primer culto solo, al segundo viene su esposa y vienen sus niños y bueno, están acá en la iglesia. Pero él está sirviendo. ¿Qué ejemplo? ¿Qué don de servicio? Y siempre está, pastor, es que quiero hacer algo más. Si me necesita, llámeme, yo quiero servir. ¡Qué tremendo! Pues Harold tiene que saber que cuando él sirve en la iglesia, cuando sirve a los hermanos, cuando sirve en la obra, el ejemplo que está siguiendo es el ejemplo de Jesús, de nuestro amado Señor Jesús. Y los otros vienen también, y entonces acomodan las sillas, y entonces toman el alcohol, y toman las pistolas, y empiezan a limpiar, a hacer el aseo. Eso qué bonito es. Los que están en la puerta registrando los que llegan. Vestidos bien elegantes, con una sonrisa en su boca, cuando llegan y saludan a todos. Y si alguien no puede entrar, lo inscriben para el culto la próxima semana. Entre semana lo llaman. Eso es hermoso. Yo me siento muy feliz de poder contar con un equipo como el que tenemos. No podría mencionarlos a todos, pues no vale la pena.
son muy importantes para nosotros y de pronto olvido alguno y no quiero caer en ese vacío, pero todos son muy importantes. La tarea de cuidar los nuevos, los niños, los ancianos. Tenemos ahora a Rosario y a Maye trabajando, por ejemplo, estos días en los temas de ayuda social, organizando los medicamentos, buscando sus fechas, haciendo el listado, atendiendo a los nuevos, llamando, confirmando. Eso se llama servir. No me diga que usted no puede hacer eso. Usted no necesita ser un profeta, ni necesita ser un predicador, ni un maestro. Todo esto lo menciona, pero usted seguramente no tiene esa cualidad. Pero puede venir a la iglesia a estar en la puerta, puede venir a ayudarnos a hacer el aseo, puede venir entre semana a orar, puede venir entre semana a ayudarnos. Eso significa servir a Jesús, servir a Dios y servir a la iglesia. Los que tocan un instrumento musical, los que cantan, bueno, maravilloso. Entonces, los médicos que hemos tenido, los abogados que tenemos, los ingenieros, los arquitectos, los odontólogos, estamos listos a que presten un servicio de ayuda social, de ayuda humanitaria. Cuando le servimos a los más pobres, esta semana entregamos una cantidad de ropa a inmigrantes venezolanos, para una fundación. Eso significa servir. ¿Saben qué estamos haciendo ahí? Sirviendo a Jesús, sirviendo al Señor a través de ellos. Acuérdense de lo que el texto bíblico dice. La Biblia dice, porque dice, le preguntarán irán, Señor, pero ¿cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos con frío y te dimos una cobija? ¿O cuándo te vimos con hambre y nosotros no nos acordamos? Y él dice, en cuando lo hicisteis a estos más pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces ahí en eso consiste el trabajo de servir a Jesús y además de servir a su iglesia. Cuando yo pongo mis talentos, cuando ponemos nuestros talentos al servicio del Señor y al servicio de la iglesia, ¿esto qué es lo que está haciendo? Esto nos permite crecer, pero además nos permite ayudar para que otros crezcan. Hemos ganado muchas personas en Colombia y en muchos lugares. Hemos ganado muchas personas sirviendo. Sorprendente, algún día llegamos a una de las iglesias más grandes en los Estados Unidos, en Chicago, y estaban buscando quién ayudara a empacar regalos de Navidad para niños en extrema pobreza. En una de las iglesias más grandes le caben, no sé, 20,000, 30,000, 40,000 personas. Es todo un complejo comercial y una iglesia enorme, y tienen librería y restaurantes y almacenes. Y no encontraban quién. Imagínense eso. Y nosotros, nuestro equipo, habíamos ido de paseo. Estábamos en Michigan y nos fuimos a conocer Chicago y a estar allí. Y terminamos nosotros, los colombianos, los 15, 17, íbamos allí y terminamos nosotros empacando los regalos, haciendo los moños, las cintas a mis hijas, Doris, Manuela, estaba Javier. Bueno, había un equipo con nosotros trabajando en esto. ¿Qué pasó? Pues terminando, había una tremenda cena, una tremenda comida, y todos querían sentarse con nosotros a comer, viendo la disposición que teníamos para el servicio. Y eso lo aprendemos en Cristo, eso lo aprendemos en la iglesia. Cuando ayudamos a los necesitados, cuando llevamos comida, cuando nos despojamos de un saco, de una camisa para regalárselo a alguien. Es que este mundo nos enseña a nosotros a tener y a tener y a amarrar y a guardar y a guardar. Pero pierden el concepto porque quieren que todo el mundo les sirva a ellos además. Y eso no es el Evangelio. El Evangelio está claro. El Señor Jesús dijo, yo vine no para ser servido, sino para servir. Entonces, cuando esto lo hacemos, nos permite también que otros crezcan y conozcan al Señor. Pero usted dice, ¿y qué sentido tiene eso, pastor? Miren, nosotros deberíamos servir solamente por la satisfacción de ser semejantes al Señor Jesús. Pero les quiero decir una cosa y se los voy a mostrar hoy. Esto tiene recompensa, tiene recompensa. Angie me va a ayudar, son 3 versículos que vamos a leer.
Primera de Corintios 15:58, Primera de Corintios 3:8 y Colosenses 3:24. Para que ustedes vean que ese servicio que prestamos, seguramente la iglesia no le paga a los que están en la puerta, no les podemos pagar. Pero, ¿están esperando sueldo nuestro? No, ellos están creciendo espiritualmente y ellos están ayudando para que otros crezcan. Pero miren, la recompensa, dice la Biblia, viene de Dios. Vamos a leerlos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Escuche, el trabajo en el Señor no es en vano. La recompensa viene del Señor. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Oiga, cada uno recibirá su recompensa de Dios conforme a su labor. Y Colosenses capítulo 3, versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Usted no está sirviéndome a mí. Usted no está sirviendo al cuerpo de diáconos. Usted ni siquiera está sirviendo a Dios. El texto es claro y es literal. Estamos sirviendo ¿a quién? Al Señor. Y es posible que usted haya servido a Dios en algún lugar y usted haya salido decepcionado y aburrido porque no lo aplaudían o porque no lo mencionaban. Qué lástima que usted no haya entendido el Evangelio. Qué lástima que usted no haya entendido la voz de Dios. No estamos aquí para que nos aplaudan los hombres. Estamos aquí para servir al Señor porque vamos a recibir recompensa de Él. ¿Qué nos puede dar un ser humano de recompensa? Un aplauso. ¡Ay, un aplauso para el hermano! ¿Qué sirve? Un aplauso. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y el aplauso? ¿Cuánto le demora el aplauso? No, le vamos a dar una condecoración. Aquí está la condecoración. Y usted es feliz. No, pastor. ¿Y qué? Usted coge eso y lo tira, lo cuelga por ahí, así como tengo colgadas aquí en la oficina. Y ya. No se llene de problemas por eso. Espere que la recompensa de Dios viene de Dios y el Apocalipsis habla claramente de eso. El Apocalipsis habla claramente sobre esa recompensa. ¿Amén? Vamos al segundo porque ya aquí me están haciendo señas, me está haciendo Rosa señas, ya me sacó el cartel otra vez. Segunda cosa, no mires nunca a los hombres como si fueran Dios. Oiga eso tiene que estar muy claro también. No mires a los hombres como si fueran dioses, porque no lo son. Son seres humanos de carne y hueso. Personas que se equivocan, que fallan. Acuérdense ustedes de Hechos capítulo 5. Después del pasaje cuando Pedro y Juan son interrogados, ¿se acuerdan de la administración? Cuando Pedro le dice al cojo, al cojo que estaba en la puerta del templo de la Hermosa, no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús levántate y anda. ¿Se acuerdan todo lo que se armó y fueron a la cárcel y todo eso? Y después les dicen, bueno, los vamos a soltar, los vamos a dejar ir, pero ustedes tienen que quedarse callados. Y mire lo que dice el texto. Respondiendo Pedro y los apóstoles les dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto es importante. Nunca mires a los hombres o a tus líderes, incluso a tus pastores, como si fueran Dios. Porque los hombres estamos llenos siempre de errores y de fallas y de equivocaciones. Y hay algunas personas a las que uno se encuentra, no, volviste a leer, no, es que ese líder, ese pastor, usted hubiera visto. ¿Y usted iba a qué? ¿A seguir al pastor, a los líderes? Pues yo no creo que me sigan a mí ustedes que vienen a la Iglesia Misionera del Sol. Primero, porque yo soy muy feo, bien feo. Segunda razón, porque yo no soy muy dulce además. Yo soy una persona disciplinada, formada, y me gustan las cosas bien hechas y serias. Se digo que sí es que sí, digo que no es que no. Yo fui formado de esa manera. Entonces no creo que haya razones como para que me sigan a mí. Todo el que venga a la iglesia cristiana debe entender que la iglesia es una institución divina con gobierno humano. Y que la iglesia y su administración y sus líderes pueden fallan, muchos. Y muchos nos generan vergüenza. Yo les digo sinceramente,
En muchas ocasiones a veces me he sentido avergonzado de llegar a una reunión y decir que yo soy pastor. Porque hay algunos pastores que son una vergüenza para el evangelio. Gente que se enriquece a costillas de la iglesia, otros utilizan la iglesia como una cortina de humo para hacer cosas que la Biblia dice que no. Eso es así. Y uno se siente avergonzado. Pero somos eso, pastores. ¿Y qué tenemos que hacer? Actuar nosotros bien cuando los demás lo hagan mal. ¿Y qué tienes que hacer tú? Entender que somos seres humanos. Humanos, que fallamos. Y que tú no puedes dejar de ir a tu iglesia, no sé qué iglesia seas, ni a dónde vas, porque falló el líder. No, tú estabas buscando a Dios. ¿Es cierto que nos afecta el comportamiento de los seres humanos? Sí, pero no pueden robar nuestra salvación. No pueden robar el gozo que Dios ha puesto en nosotros, porque eso es lo que Dios ha hecho. Acuérdense ustedes que Santiago capítulo 5, la epístola de Santiago capítulo 5, versículo 17, ahí me llama mucho la atención porque incluso uno de estos domingos estaba hablando sobre eso. Como Elías, el gran Elías, el profeta Elías, que acuérdense que jamás encontraron el cuerpo de Elías. Se lo llevó Dios. Dice la Biblia que algún día en un estado de depresión le dijo al Señor, quítame la vida, ¿acaso soy yo mejor que los otros? Y fue y se metió debajo de un enebro, debajo de un árbol y se echó a morir. Y es cuando Dios aparece. Entonces uno se sorprende, ¿cómo que el gran profeta Elías? Miren lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oigan eso. Cuando el texto está hablando de Elías, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, está diciendo que no somos perfectos, que amamos y servimos a Dios, pero también tenemos debilidades, muchas debilidades. Y mire el estado depresivo del profeta Elías en ese capítulo. Y usted dice, pero ¿cómo un siervo de Dios? También. Por eso usted no puede poner la mirada en mí, ni en los líderes, ni en su pastor. Ponga la mirada en Dios. Y que eso no afecte su salvación. El único perfecto es Dios. Él nunca falla. Su palabra es verdad. Usted tiene que admirar el ejemplo de su pastor. Admirar, si es un hombre de admirar, admírelo. Respételo. Ore por él. Ayúdelo. Ayúdelo. Hay pastores muy solos. Porque los pastores generalmente somos personas solas. Ayudamos mucha gente, oramos por mucha gente, pero tenemos nuestras propias luchas, nuestras propias batallas, nuestras propias necesidades. Yo recuerdo empezando el ministerio que yo ayudaba a la gente con muchas necesidades en mi propia casa. Oraba por mucha gente y pues yo decía, bueno, yo oro por tanta gente y por mí nadie ora. Yo recuerdo que llegaba a mi casa después de haber predicado una semana, orando para sanar enfermos, y Dios sanaba a los enfermos y hacía milagros. Y llegaba a la casa y mi mamá tenía cáncer en la matriz. Y muchas veces llegué y estuve una semana y cuando regresaba sin 5 centavos a mi casa, solamente con la ropa sucia para lavar, y tampoco había comida en la casa de mi papá y de mi mamá. Y yo acababa de orar. Eso usted no lo sabe. Lo sabemos nosotros. Por eso cuando alguien nos invita, nos llama, nos expresa su cariño, nosotros somos felices. Yo sí tengo esa bendición. Gente que va, timbra en mi casa y me llevan algo. Pastor, mire, aquí está esto, aquí está este pan, aquí está esto. Y me llevan cosas. Gracias, Dios los bendiga. No saben lo que eso me bendice y me ayuda. Ni siquiera porque los necesite, sino porque para mí eso es una muestra de amor. Pero yo soy un ser humano y los otros son seres humanos. Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y admira y sigue el ejemplo, pero escudriñalo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, Ángel lo tiene, versículo 21, la Biblia nos da una recomendación, escucha eso. Examinarlo todo, retener lo bueno. Examínelo todo, retenga lo bueno y deseche lo malo. Así de claro es. Y entienda que esas personas que lo lideran son seres humanos que están puestos en la mano de Dios y que también necesitan crecer y perfeccionarse. Y la Biblia habla de imitar. Imitar. San Pablo dice, sean imitadores de mí,
así como yo de Cristo. Entonces, ¿qué es? Imiten a Cristo. Y Pablo dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Eso es una cosa muy bonita. A ver, yo le di a Angie Hebreos 13:7. ¿Qué dice Hebreos 13:7? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Oiga eso. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios. Hace unos años estaba acá en la iglesia y mi secretaria me dijo, pastor, hay un hermano que pidió una cita con usted. Yo le pregunté que si él venía a la iglesia y me dijo que no. Le dije, bueno, pues es un poco difícil porque él no atiende personas que no vienen a la iglesia. Saca algunos días, pero él casi siempre atiende a los de la iglesia. Dijo, no, pero yo asistí a esta iglesia. Yo me convertí con él aquí hace 20 años atrás. Entonces, pastor, ¿qué hago? Le dije, no, dele la cita. Tranquila, dele la cita. Entró aquí. Cuando lo veo, un hombre ya anciano, Luis Vargas, así se llama. Luis Vargas. Cuando entra y me abraza, pastor, Dios me lo bendiga y tal. Yo digo, bueno, él no volvió a nuestra iglesia. Un hombre bueno. Tenía una iglesia cerca a la casa de él y empezó a asistir allá. Entonces yo dije, bueno, hermano, ¿y cuál es? Digo, pastor, vengo a saludarlo y vengo a darle gracias. El Señor me habló y me dijo que tenía que agradecerle a usted porque por usted yo conocí a Cristo, soy salvo, mi esposa, mi familia. Y ayer mi pastor estaba predicando y estaba hablando de esto, de la gratitud que tenemos que tener con aquellos que nos hablaron la palabra. Y aquí dice el texto eso. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Pero observen, observad, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y entonces si el resultado de su conducta es buena, imiten su fe. Si no, no. ¿Se acuerdan cuando San Pablo por allá escribiendo algunas de las epístolas dice, solo Lucas está conmigo? Dice, Demas me ha abandonado amando el mundo, cuando además Demas era un colaborador de él. Entonces el texto dice, observen el resultado de su conducta e imiten su fe. Vale la pena entonces que usted reflexione sobre eso. Pero la clave de este punto es, no mire a los líderes ni a los pastores como si fueran Dios, porque no lo son. Son seres humanos sujetos a pasiones que se equivocan. Y yo insto a los líderes y a los pastores a que procuren mantener su vida recta, íntegra, clara, delante de Dios y delante de los hombres, porque somos cartas abiertas, dice la Biblia. Pero el creyente no se puede equivocar. No se puede equivocar mirándonos a nosotros como el símbolo de la perfección, porque ahí se equivoca. Mire a Dios y no a los hombres. Y termino con este ya. El tercer punto. Considérese un deudor para con Dios por todo lo que tiene. Considere siempre que usted le debe a Dios por lo que usted tiene. Y esto me gusta mucho, este tercer punto. El Salmo 50, si quieren mirar, el libro de los Salmos, el número 50. Libro de los Salmos, el Salmo número 50, el versículo 10 al 12. Mire lo que dice. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice Dios. Si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, dice Dios. O sea que cuando solamente miramos los árboles, ¿no les ha pasado que uno va en el avión y empieza a mirar? Precisamente ahora hablábamos con esto, con Maye, cómo uno va en el avión y ve esos árboles y ve esa vegetación tan hermosa. Uno dice, gracias, Señor. Uno va en un carro y empieza a ver, qué maravilloso, gracias, Señor. Él es el dueño, Él es el creador de todo y el texto lo está diciendo. Yo me acuerdo algún día iba en un vuelo a los Estados Unidos, iba para Canadá y les estaba contando ahora que tuvimos que pasar por el cañón del Colorado. Todo esto desértico, seco, ese desierto tan tremendo.
y de un momento a otro como que se rompe una línea y aparece una vegetación y más adelante un nevado, una cosa hermosa, llena de hielo. Y a mí se me vinieron las lágrimas en el avión, considerando la obra de Dios. ¿Ha visto usted algún ave, algún animal que usted dice, oh, qué perfecta la creación, qué maravilloso es Dios? Cuando cuando yo le miro los deditos a mi nieto, los deditos chiquiticos con esa uña pequeñita, yo digo, oh Dios, qué todo es tuyo, creado por Dios. Dios es admirable, sorprendente. Siempre le vamos a deber. Cuando mires los ríos, vayas al mar. He llevado a mucha gente al mar, al sitio de misiones y cuando ven el mar se ponen a llorar, a llorar. Nunca se lo imaginaron así. Obra de Dios y eso es de Él. Todo eso se lo debemos. A nosotros no nos pertenece nada, nada es nuestro. Empezando por la vida. Por eso estamos en contra de la violencia y de la muerte, porque la vida solamente la puede tomar Dios que la dio. Y anoche estoy terminando de leer el libro de Job nuevamente y leí el capítulo 41 y 42 y Job 41:11. Me habló tremendamente el Señor en la madrugada de hoy. ¿Quién me ha dado a mí? Job 41:11. Mire lo que dice Dios hablándole a Job. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya o para que yo le devuelva? ¿Quién me ha dado a mí para que yo le restituya, para que yo le devuelva? Pongámoslo en esos términos. Dice, todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice Dios. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Todos los días considera que le debes a Dios. Le debes el aire que respiras. Si has salido del COVID, ¿te diste cuenta cuánto vale el aire? ¿Te diste cuenta cuánto vale respirar? Si tuviste una máquina esas puesta en la boca, ¿te diste cuenta? Ahora deberías estar más cerca de Dios y agradecerle porque respiramos gratis. Respiramos gratis. Cuando te llevaron esa máquina y te estabas ahogando, ahí te dabas cuenta si realmente lo que estoy diciendo es verdad o no. Todo le pertenece a Dios y Él nos dio la vida y tenemos que aprender a disfrutarla, pero sirviéndole a Él. 3 cosas importantes en toda esta noche. Cultiva el hábito de hacer algo cada día por Jesús y por su iglesia. Segundo, no mires nunca a los hombres, a los líderes, a los pastores, como si fueran Dios, porque no son Dios. Son seres humanos que Dios tiene en su obra y que en cualquier momento los quita y pone a otros. Y número 3, considérate deudor. Siempre le vamos a deber a Dios. Siempre le vamos a deber a Dios. Porque el hombre no puede fabricar agua si no parte de principios. No puede fabricar la vida. Puede fabricar un brazo. Una pierna podría ser. Puede hacer un trasplante de riñón o de corazón, eso lo puede hacer. Pero no puede dar la vida. La vida solamente la tiene Dios y la da Dios. Por eso considérate todos los días deudor del Señor. Que Dios los bendiga. Me alegra mucho compartir con ustedes la palabra del Señor. Ustedes no saben cuánto me alegra. ¿Y cómo vengo a este estudio de grabación aquí en mi oficina? Con el amor y la pasión que lo hago. Porque yo mismo soy edificado y cada vez crezco más en el Señor y en su palabra. Espero que terminar con lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 25. En el último versículo dice, y la gracia sea con todos vosotros. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias. Te damos gracias por el honor de servirte, por el privilegio que nos das de ser llamados tus hijos. Enséñanos y ayúdanos a servirte y a crecer espiritualmente en la gracia, en la palabra, en la sabiduría. Te bendigo por la iglesia y por los que están viendo ahora esta disertación, esta enseñanza de tu palabra. Que puedan mirarte a ti y no a nosotros. Que te miren a ti, que eres el único que permaneces para siempre y que no defraudas a nadie. Señor, y que siempre sintamos que somos deudores porque tú eres el dueño de todo. Te doy gracias y te bendigo en Cristo Jesús con gratitud en mi corazón por lo que has hecho. Amén.
Los bendigo a todos, hermanos. Siendo la voluntad de Dios, nos vemos el domingo en la reunión a las 8 de la mañana y 10 de la mañana. 10 de la mañana. Si no puede venir, pues empezamos a transmitir a las 10 de la mañana. Transmitimos la segunda reunión. Pero si usted puede venir y quiere venir y hablar conmigo y disfrutar de la adoración y de la alabanza y estar junto con los hermanos, inscríbase al número de WhatsApp que está allí. Y vamos a colocar también nuestro horario de reuniones para que usted esté pendiente y pueda participar con nosotros. Los amo en el Señor. Bendiciones a todos y que descansen.